Bueno, a todos muchas gracias por conectarse en realidad. Hoy día ya la charla que se tuvo que postergar por razones extraprogramáticas, ¿no es cierto? O que escaparon de nuestro alcance a veces. Nuestro Hoy control. día nos toca hablar un poco de la práctica de mindfulness y la habitación en el tinnitus. La encargada de esta charla va a ser Vivian Gamero, perdón. Ella es psicóloga de España, ¿no es cierto? Y que ha Ujú. estado indagando, ¿no es cierto?, en este tema de mindfulness. Así que, Vivian, por favor, cuando tú quieras, yo voy a apagar mi video y mi audio para que puedas estar solo tú. ¿Bien? Te Muy escuchamos. bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y siento la confusión que hubo en la otra charla, pero bueno, estamos aquí, que eso es lo importante. Y lo más importante para mí es poder transmitir lo que para mí ha significado como persona con acúfenos la práctica de mindfulness en mi proceso de habituación y cómo fui aprendiendo sobre la marcha lo que le ocurre a nuestro cerebro cuando realmente trabajamos técnicas de habituación con intervenciones de mindfulness. Entonces, me gustaría comentaros un poquito sobre mí. Soy una persona que tiene acúfenos desde hace bastante. No sé por qué no me deja ahora esto pasar. Siempre pasa algo. A ver, un segundito, un segundito. No sé qué pasa. No sé si me las puedes pasar tú, No, no, mira, lo, ¿no? lo mejor es lo que hiciste ahora. Deja de compartir pantalla y comienza nuevamente. Sí, vale, perfecto. A ver, un segundo. Ok, hecho. Vale, a ver ahora. Ahora sí. Bueno, os quería comentar un poquito que yo realmente tengo acúfenos desde los 13 años. Lo que pasa es que me duraron un mes, desaparecieron por arte de magia y volvieron a los 25, aprox. ¿Cómo pasó eso? La primera vez pasó por un trauma acústico en la boda de mi hermana. Yo ya me fui a dormir con este ruido y después desaparecieron o yo ya no tenía conciencia de ellos y volvieron a los 25 años, en una época de mucho estrés laboral. Nunca más se marcharon y en esa época los doctores lo gestionaron, la verdad que con antidepresivos y ya está. Estamos hablando del año 2000, 2002 más o menos. En esa época poca gente reportaba tener acúfenos y era el método que tenían, con lo cual estuve muchos años tomando esa medicación para poder gestionarlo y ese ruido pasó a ser como un ruido de agua. Cuando ya dejo toda esa medicación, hago vida normal, nadie me comenta que tengo que proteger mis oídos si voy a otro lugar con música alta, pues obviamente a esas edades acudo a una fiesta a los 30 y algo, más largos, y sin protección, con lo cual lo que pasó fue que mis acúfenos empeoraron muchísimo y ahí ya fue un ruido muy, muy ensordecedor, hasta el punto de llegar a una hiperacusia bastante pronunciada y tener fobia al sonido, con lo cual tuve que encerrarme en mi casa. No era capaz de sostener el ruido de las calles, ni las voces. Ah, todo esto se sumó muchísimo estrés porque no se sabía cómo gestionar este tema. Entonces, no me dieron ninguna solución, no me funcionaba la terapia sonora porque tenía mucho miedo al ruido y me generaba muchísimo más estrés que el beneficio que pudiera originarme la terapia sonora. Me daba mucho miedo tomar antidepresivos de nuevo, pues ya conocía los listados de ototoxicidad y era peor el remedio que realmente entrar ahí. Entonces, sí que es verdad que finalmente pude entrar en ese tipo de tratamiento, pero a mí lo que más me ayudó fue la terapia psicológica cognitivo-conductual y especialmente las intervenciones basadas en mindfulness, que yo en ese momento no sabía ni qué era eso. Entonces, con el tiempo, ahora ya han pasado, pues eso ocurrió, la última, digamos, exacerbación que le llamo yo, ocurrió en el 2014-2015, fue un año muy duro. Tardé bastante tiempo en poder volver a tener una vida normal, de hecho cambié mucho mis hábitos de vida, cambié de trabajo, me dediqué a otra cosa, a lo que hago ahora, psicóloga, a
Cambié muchísimos hábitos de vida, sobre todo implementé cantidad de hábitos saludables a nivel de alimentación, deporte a diario, mucho descanso, mucho mindfulness, mucha naturaleza, muchísima. Y, y poco a poco fui recuperando una calidad de vida muy buena y muy óptima, pero tardé 4 años. Entonces, eh, no quería volver a oír hablar de acúfenos, pero algo en mi interior me empujó a ayudar a las personas con tinnitus. Entonces, casualmente un amigo me derivó a una persona que tenía acúfenos al cabo de, digamos, unos 6 años. Y él me dijo que yo le podía ayudar y mucho porque no le daban ningún remedio, nada. Y bueno, dije, venga, va, probemos, porque yo no quería oír hablar del tema, a mí me daba pánico. Entonces, recuerdo que ese día antes de verle mis acúfenos aumentaron muchísimo, yo ya me había habituado bastante bien y entonces me di cuenta de que el pánico, el miedo, es una de las emociones que más aumenta la percepción de los acúfenos, hasta el punto que yo le llamé el ruido del miedo. Y es lo que veo habitualmente, personas que reportan miedos desde la niñez, era mi caso también, entornos con un apego inseguro en la mayor parte de las situaciones y personas con una alta sensibilidad. Estas personas, y creo que no me dejo nada más, si debutan con acúfenos por el motivo que sea, van a ser muy reactivas, es decir, lo van a pasar mal, porque necesitan mucha calma interior y porque su sistema nervioso está hiperactivado por ese apego inseguro, esos miedos y esas circunstancias que durante su vida les pueden activar, como pueden ser fuentes estresoras o ambientes muy sonoros o hábitos de vida que no les acompañan a tener bienestar. Con lo cual, tenemos personas que no se van a habituar de una manera, digamos, progresiva o sin ayuda, porque podemos diferenciar entre personas que debutan con acúfenos por el motivo que sea, pero sí que consiguen una habituación más o menos por sus propias herramientas, y otras personas que realmente lo pasan francamente mal, y ese fue mi caso. Entonces, imagino que, bueno, todos tenéis pacientes y conocéis pues la dificultad para dormir, la dificultad para prestar atención a cualquier actividad, ya sea leer, ya sea estar con amigos, ya sea ver la tele es un drama. Yo recuerdo cómo mis acúfenos se acoplaban a la televisión, o sea, me los acentuaba. La televisión me acentuaba los acúfenos, con lo cual hay muchos ruidos de nuestra vida cotidiana que los potencian y esto hay que explicárselo a la persona y entenderla al paciente, porque puedes llegar a pensar incluso que te estás volviendo loco realmente, con todas esas sensaciones extrañas, ¿no? Y cuando tú le dices, es verdad, puede pasar, se te calman y es muy importante gestionar muy bien cómo les hablamos, porque van a leer muchas cosas, van a buscar muchas soluciones donde no las hay y es muy importante comentarles que la habituación es un proceso que va a venir o natural o con acompañamiento, pero es lo habitual. O sea, yo siempre les digo, la habituación es lo habitual. Podremos tardar más, podremos tardar menos, pero es el proceso habitual. Es decir, no decir nunca no hay remedio, no decir nunca no tenemos nada, sí tenemos. Tenemos herramientas de la psicología que funcionan súper bien. Y hay muchas personas que también funcionan muy bien con terapia sonora ambiental. Obviamente no es la mejor opción para personas muy reactivas con hiperacusia. La evidencia no está en esa línea, está más bien en reducir esa reactividad y trabajar más a nivel psicológico. Entonces, es verdad que no podemos cambiar el hecho de tener acúfenos, pero sí podemos cambiar la manera en que nos afecta. Y aquí está la clave. Y para mí la clave más importante es no buscar que se vaya, sino buscar que no moleste. Porque las personas, y yo me incluyo, me pasé muchos años buscando una solución para que se fueran, me gasté mucho dinero, me engañaron muchas veces y me frustré otras tantas.
Y yo lo que siempre comento es que no hay nada, la clave la tienes tú, la tiene la persona, la propia persona. Entonces, llega un punto en el que lo puedes percibir sin reactividad, que ahora hablaremos de las etapas, y llega un punto en el que puedes hacer tu vida normal, obviamente que sí. Lo que pasa es que nuestra mente aquí juega un papel clave. Porque la mayor molestia del acufe no depende tanto de la pérdida auditiva o del volumen que tenga, sino de nuestra activación del sistema límbico, esa reactividad emocional y sobre todo de la activación del sistema nervioso autónomo, de las sensaciones que nos produzca. Y todo esto está linkado a cómo interpreto yo ese ruido. Si yo interpreto que es amenazante y me va a hacer daño, todo esto va a estar muy alto, muy activado. Si me ayudan a percibirlo de una manera más amigable, todas estas reactividades van a ir disminuyendo poco a poco, pero hay que acompañarlo desde muchísima comprensión, empatía y cariño a esta persona. Porque cuando hay estos dos temas, el sistema límbico y las sensaciones, van reduciéndose y se reducen, es cuando es más posible que se produzca la habituación, que es lo que ocurre cuando lo percibimos como un sonido sin significación clínica y que puede ser que esté presente, pero no le presto atención porque no me va a hacer nada malo. Y aquí es donde tenemos que llegar y hay que hacer toda una elaboración. Y para eso la terapia cognitivo-conductual es fantástica. Y también las intervenciones basadas en mindfulness. Insistiendo un poco más en este esquema, yo he pasado un poco por todas las fases, porque tuve un tinnitus en un primer momento, yo diría ligero, que él solo se fue al nivel subcortical cuando era más pequeña, con 13 años. Después pasé a uno que realmente era un sonido de más o menos blanco de agua, con lo cual al final me llegué a habituar sin demasiada terapia, pero sí con tratamiento farmacológico. Y ya el último fue un pitido ensordecedor que lo sigo teniendo, pero no me molesta en absoluto y hago vida normal y la mayor parte del tiempo no lo percibo. Entonces, esta última fase realmente fue muy dura porque fue acompañada de hiperacusia y a mí me ayudó muchísimo la práctica del mindfulness diario. Y luego explicaré qué pasa en nuestro cerebro cuando practicamos mindfulness con acúfenos. Pero lo más importante aquí es que el primer paso es que percibimos el tinnitus, automáticamente el cerebro lo considera como una amenaza y tiene una respuesta emocional muy reactiva que frecuentemente es ansiedad, angustia y pánico, con lo cual empieza a intervenir en todas las actividades diarias. Reduce el sueño, genera insomnio, escaso disfrute de las actividades que antes nos producían placer o nos gustaban. Hay una obsesión en la percepción de ese sonido de si está o no está, con lo cual la persona empieza a hacer maniobras del estilo así para buscarlo, a ver si está o ya no está. Ha habido gente que se encierra en armarios para ver si lo oye o no. Hay personas que están todo el rato buscándolo, con lo cual esto hay que cortarlo de raíz. O sea, porque si lo buscan lo van a encontrar, está claro. Y el cerebro sigue buscando esa amenaza constantemente, con lo cual aumenta muchísimo el estrés y eso hace que se perciba aún con mayor intensidad, hasta el punto que toda la tensión mental, física y emocional pueden generar bloqueos en las estructuras físicas, aunque haya podido ser una causa principal, todavía se suma más tensión, con lo cual empiezan a haber problemas a nivel de cervicales, a nivel del cráneo, a nivel de la zona occipital, a nivel de toda la espalda, con lo cual esos ruidos todavía pueden ser o más intensos o cambiar de forma, de intensidad, de volumen e incluso aparecer nuevos, con lo cual la sensación de descontrol es grande y las personas llegan con muy poquitos recursos para poder afrontar una situación así, ¿no? Entonces, estoy planteando el peor de los escenarios, pero es el que más encuentro yo en mi día a día. Con lo cual, creo que es importante entender que hay etapas, que cada persona es un mundo, que no todas van a seguir este esquema, que dependerá mucho del contexto en el que estén, de qué situación están viviendo en este momento, de qué redes de apoyo tienen y de cuáles son sus recursos de afrontamiento.
¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona con una depresión y un acúfeno, no lo va a gestionar igual, lo va a pasar bastante mal, o con un trastorno obsesivo compulsivo, que todavía va a ser más difícil esa habituación porque es una obsesión constante con ese ruido, a una persona pues que tiene una vida estable, una red de apoyo estable y de salud mental pues está bien. Va a ser muy diferente el proceso, ¿no? Igualmente el proceso siempre va en espiral. Me gustaría que eso se pudiera transmitir a las personas que lo sufren, porque muchas veces cuando pasan días buenos sin notarlo tanto y vuelven a su día a día, vuelven a ser quienes eran, pero luego vuelve otro día nefasto de no dormir por lo que sea, porque está más, lo perciben más, creen que ellos no van a conseguir esa habituación y no es así, es que es el proceso normal. Es decir, esto es un proceso en espiral que sube y baja y nunca es lineal, pero siempre se llega al punto de la habituación. Y esto es súper importante, ser súper constante con este mensaje para darles ánimos y que no decaigan, no se frustren y no entren en pánico. ¿Cuáles son las etapas que yo más o menos he visto o veo a diario? Yo veo, por ejemplo, ya llegan a consulta con una reactividad muy alta, ¿no? Con mucha sintomatología, con insomnio, con una atención constante al ruido y realmente con bajita energía, ¿no? En esta etapa es súper importante esta comunicación empoderante y esta comunicación positiva, porque va a depender el pronóstico de ello. Súper importante. Entendemos que vienen de un perfil, son perfiles generalmente, ¿no? Muy biomédicos, que quizá no hayan ido nunca a un psicólogo y que hayan probado ya muchas cosas, con lo cual llegan a nosotros diferentes tipos de profesionales habiendo ya tenido un recorrido a veces muy frustrante. Así que es un perfil de paciente con una complejidad añadida. Por lo tanto, este mensaje de estoy aquí contigo y te acompaño de la forma que sea y desde la profesión que sea, porque somos un equipo multidisciplinar finalmente, que les damos apoyo, ya sea desde odontología, desde otorrinolaringología, desde psicología, desde fisioterapia, desde audiología, pues es importante apoyarse en otras especialidades que también manejan este tipo de pacientes porque el trabajo multidisciplinar en equipo es fundamental. En mi caso, trabajo muy de la mano de otorrinos y fisioterapeutas osteópatas, porque creo que, y en ocasiones audiología y en ocasiones también, por ejemplo, pues psiquiatría y dependiendo un poco del perfil y del contexto de la persona. Con lo cual, luego, con un trabajo multidisciplinar, viendo un poquito cuál es la causa principal de esta persona y dándole las herramientas para trabajar esa habituación, podemos conseguir una reactividad media alrededor del primer mes, entre el primer y tercer mes, y una atención aún constante, pero ya empiezan a poder dormir mejor, ya empiezan a tener una vida un poquito más tranquila y poco a poco vamos llegando a esa reactividad baja, que sería puntualmente en ocasiones, cuando, por ejemplo, pues están más nerviosos o están más incómodos o no han descansado bien, a pesar de que la atención siga siendo constante, siempre tienen el ruido ahí. Luego pasamos a una reactividad baja y a una atención ocasional. Digamos que todo puede ir, yo lo que veo muchas veces es que la reactividad baja antes que la atención. El proceso de atención al acúfeno es lo que marca más la diferencia. Si a mí cada vez me molesta menos, yo le voy a prestar menos atención y por tanto voy a tener menos presente. Y te empiezan a reportar que cuando han salido por ahí o han estado con amigos o trabajando ya no lo escuchan, pero que cuando están solos en casa sí. Entonces ahí se les recomienda sus pautas. Puede ser terapia sonora ambiental, mindfulness. Bueno, cada especialidad verá un poquito su parte, luego explicaré en qué nos ayuda el mindfulness. Y luego vamos pasando a la reactividad nula, que se puede llegar a tener una reactividad nula, eh,
En mi caso, en psicología, trabajo mucho el MDR. Es una herramienta que va muy, muy bien porque trabajas los traumas que puedan estar ocasionados por el ruido del tinnitus. Es decir, ese pánico asociado a ese ruido interno y digamos que desensibilizamos el ruido, desensibilizamos a la persona con el ruido. Por tanto, oye el ruido, pero no tiene reactividad. Al contrario, podemos linkarle una sensación de calma. Con lo cual, cuando oiga el ruido, sentirá, recordará esa calma y empiezan a tener reactividad nula y esta es el primer paso para tener una atención ocasional. Si algo no me molesta, si el acúfeno no me molesta, ya no va a ser el protagonista de mi vida. Por tanto, puedo tener una vida y tener el ruido ahí y tener atención ocasional a lo mejor cuando me voy a dormir o quiero hacer una siesta o quiero leer o quiero estar sencillamente solo en casa o sola en casa. Poco a poco esa persona va reinterpretando ese sonido de una manera distinta y llega a la habituación, que sería una reacción nula y escasa atención. Y a pesar de que a lo mejor algún día lo puedan escuchar cuando se van a dormir o porque tengan un momento de estrés o de agotamiento, cansancio, tienen sus herramientas para no entrar en una reacción negativa, digamos, y por tanto continuar en este proceso de una manera que ese ruido ya no les interfiera en su día a día. Creo que antes he visto una pregunta. Vale, si tienen dudas, sí, si tenéis dudas me podéis escribir, ¿eh? Bien, entonces, la menor reactividad, en mi opinión, conduce a prestarle menos atención al acúfeno, llegando a ser un sonido neutro que puede ya dejar de provocar reacción emocional y física. Este es mi objetivo cuando trabajo con las personas con tinnitus y realmente es muy ambicioso, yo lo sé. Pero es que yo lo he conseguido, entonces yo no quiero que nadie se quede a medio camino. Ya sé que es difícil, obviamente me preguntaréis, pero Vivian, ¿todo el mundo llega aquí? Pues no, no todo el mundo llega aquí, no todo el mundo llega aquí, cierto. ¿Por qué? Pues porque hay contextos muy diferentes y situaciones muy distintas. Como decía antes, no es lo mismo un trastorno obsesivo compulsivo con acúfenos que una persona que tiene una salud mental, bueno, pues estable, ¿no? Entonces, sí que es verdad que podemos llegar a un momento en el que tengan una vida prácticamente respecto a lo que es los acúfenos que no moleste, pero todo depende de que esa persona realmente se implique en su tratamiento, porque esto requiere una práctica diaria y requiere que la persona esté implicada, porque tiene las herramientas, debe hacerlo cada día, si no es muy complicado en este sentido, ¿no? Porque sí que lo que he visto es que a mayor estrés, mayor percepción del ruido, con lo cual hay que mantener el estrés a raya, cambiar hábitos de vida para que la vida sea más saludable y eso también depende obviamente de la persona, ¿no? Pero mi experiencia con las personas que realmente se implican es súper rápida y muy positiva. Y no importa el volumen, no importa el volumen ni de dónde partan. Lo único que importa es el compromiso de la persona. Las personas que trabajan, que han trabajado conmigo estos años y se han implicado y sobre todo han practicado mindfulness a diario, el objetivo ha sido que molestia cero y se ha conseguido. Y eso a mí me pasó y a mí me indica que es una súper buena herramienta que tiene evidencia. Porque en este tema el cerebro es súper importante y la atención también. Cuando el cerebro deja de concederle toda la atención a los acúfenos, deja de percibirlo como una amenaza. Y esto depende del tamaño de nuestras amígdalas en el cerebro. Y lo más importante, como he dicho antes, es que es un trabajo multidisciplinar. Y a veces hay que apoyarse, no, yo diría que casi siempre hay que apoyarse mucho en otros profesionales y explicarle a la persona que no es que vaya pasando de manos a manos, sino que es un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque si esa persona tenía muchísimo estrés, lo más probable es que tenga todas las zonas del ATM y toda la zona de cervical súper comprometida y eso hace que puedan haber más tipos de ruidos y ruido con mayor volumen, con lo cual si empieza a relajar el sistema nervioso cada día, gracias también a el apoyo del otorrino, el fonoaudiólogo, el psicólogo
y trabaja todas estas zonas con el fisioterapeuta osteópata, vamos a conseguir una progresión más rápida. Pero todo tiene un objetivo. Lo que no podemos hacer es que lo visite todo el mundo. De la misma forma que quizá el psiquiatra sea un profesional muy importante en alguien que tenga patología mental concomitante. Es decir, probablemente vamos a tener que ayudarle. Vamos a tenerle que ayudarle farmacológicamente. Incluso hay personas que son extremadamente sensibles y hay que valorar riesgos-beneficios si vemos que pasado unos meses no consigue dormir, porque es fundamental, ¿no? Entonces, obviamente, está indicadísimo ansiolítico, un ISRS y es un protocolo que hay que seguir porque es fundamental, ¿no? Y tienen muchísima resistencia a la medicación porque han leído muchas cosas, tampoco son personas que a lo mejor estén acostumbradas a tomar fármacos, con lo cual ahí la figura de esta persona que le acompaña y de la confianza que le transmite es clave, ¿no? Porque le vas a tener que aconsejar. La última decisión es de la persona, pero le vas a tener que aconsejar. Y es verdad que hay muchos fármacos antidepresivos que son ototóxicos, pero muchas veces tenemos que valorar el riesgo-beneficio si esa persona, por ejemplo, no se atreve a salir de casa. Y a pesar de que le puedas acompañar con terapia psicológica, tenemos que conseguir que ese salto sea a veces más rápido porque si no, no está avanzando en ese proceso. Y bueno, después hay muchísimas situaciones, obviamente, como la laboral, que también se ve muy comprometida y eso les genera muchísimo más pánico, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy acostumbrada a gestionar situaciones de crisis máxima y tenemos que valorarlo todo, ¿no? Y ayudar a la persona a que tome la mejor decisión. Entonces, dicho esto, para mí las intervenciones basadas en mindfulness son, yo sé que aquí no queda muy bien decir esto, pero para mí son maravillosas. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a practicar en su día a día, empieza a haber una aceptación de ese sonido y se empieza a percibir como algo que no es amenazante. Y esta es la base para todo lo que viene después. Entonces, hay muchos protocolos de mindfulness. Está el MBSR, está el MBCT, que es para depresión, está el MBTSR, que es la reducción del estrés del tinnitus, y está el MSC, que es de compasión. Yo hago una mezcla de todos, porque me encanta y porque he leído bastante al respecto para mí. Y todo lo que tenga que ver con la amabilidad, la compasión y la autocompasión es maravilloso, porque lo que sí que he visto es que, como decía antes, los estilos de apego en estas personas suelen ser inseguros y por tanto tienen un diálogo interno bastante estresor. Y por otro lado, mucho miedo y mucho rechazo al acúfeno. Cuando trabajamos mindfulness y compasión, que sería la compasión anglosajona, ¿no? Esa aceptación barra ganas de aliviar el sufrimiento ajeno y propio, la mirada hacia el tinnitus cambia. Ya no se percibe como un enemigo maltratador que nos va a exterminar, sino que es algo que está ahí y que no me puede hacer daño y que lo puedo ver desde otro lugar. Y este cambio viene dado porque cuando practicamos mindfulness, este tema, esta es la técnica, no es que tengamos que tener la mente en blanco, al contrario, es que sepamos refocalizarnos cuando nos hemos distraído. Por ejemplo, si una persona está practicando con un audio de mindfulness, va a tener seguramente un par de situaciones. Podría ser A o podría ser B. En la situación A se dispersa poco. Puede ser que esté escuchando el audio de que tiene que respirar profundo y llevar el aire al diafragma y luego soltarlo lentamente, pero está pensando que este acúfeno machacante no le deja vivir. Y va a quedarse enganchado en ese pensamiento hasta que vuelva a darse cuenta de que la voz del audio le acompaña a otra cosa, a respirar profundo y activar su sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa? Lo más probable es que cuando se haya dispersado, se enfade consigo mismo, se enfade con el acúfeno, se critique, se juzgue y sienta cosas negativas, ¿no? Como ya venía sintiendo, pero se refocalizará y seguirá ese audio y seguirá practicando.
Lo más probable con un acúfeno es que pase B, por eso. ¿Por qué? Porque es como una lucha entre el ruido y la calma que te transmite esa meditación. Lo más importante aquí es que puedan hacerlo con una música de fondo para no tenerlo tan presente, es decir, con un enmascarador. ¿Por qué? Porque estar en silencio solo con un audio ya es difícil para alguien que no tiene acúfenos, pues para alguien con acúfenos es un millón de veces más complicado, ¿no? Por eso muchas veces hay que acompañarles y guiarles antes de que ellos se queden solos con el audio. Pero es maravilloso lo que ocurre cuando estas personas lo hacen cada día, a la semana la cara es otra, te reportan más tranquilidad, menos molestia del acúfeno, mejor calidad del sueño y que lo perciben de otra manera. Ya no es tan agresivo, ya no es tan limitante, ya no es tan malvado. Y realmente lo que hemos visto, y yo creo que es por yo me di cuenta de esto, ¿no? Tenemos una red que se llama red neuronal por defecto, muy activada, y muy activada si hay psicopatología o algún momento estresante. Se le llama rumiación. Es una red de neuronas que activa la rumiación. De hecho, cuanto más estrés, más activada está esta red, con lo cual se engancha a pensamientos negativos sobre algo o alguien y es una rumiación constante. ¿Qué pasa cuando empezamos a practicar mindfulness? Esta red se va desconectando y para mí es la clave. ¿Por qué? Porque cuando yo oigo un acúfeno y todo el rato mi mente me está diciendo que esto me va a hacer daño, que esto no me va a dejar vivir, que ya no voy a ser la misma, que ya no voy a poder trabajar, que ya no voy a poder disfrutar de la vida, etc., 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 todos esos pensamientos rumiantes negativos que aparecen, si al cabo de unas semanas de mindfulness diario yo ya no tengo estos pensamientos o tengo muchos menos, ya no voy a tener tanta reactividad cuando lo oiga, porque ya no va a ser esa amenaza que me va a destruir la vida o a enfermar, sino que empieza a ser un ruido neutro y para mí esta es la clave. Esta y que sabemos que cuando practicas mindfulness a diario empezamos a tener emociones más agradables, con lo cual es como un cojín. Yo siempre lo he visto como un cojín cuando una persona tiene acúfenos. Obviamente, también se activan unas redes muy beneficiosas y para mí esta de la metaconsciencia es muy importante porque la persona empieza a ser consciente de sus procesos mentales y de sus estados emocionales y esto es fantástico. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta de que cuando piensa X y siente X, el volumen del acúfeno aumenta. O, mejor dicho, no es que aumente, es que lo percibe mucho más. Con lo cual empieza a darse cuenta de que hay un diálogo interno que también está detrás de esto. Y esto es importante porque muchas veces no hay nada físico, o si lo hay, tú puedes tener herramientas para gestionar cómo lo percibes y cómo lo vives. Entonces, empiezan a darse cuenta de que según qué piensen, según qué hábitos tengan, según cómo se manejen, el acúfeno va a variar de intensidad o, mejor dicho, su percepción va a variar de intensidad. Y es súper importante para que sean personas implicadas en su tratamiento. Y para mí esto es muy importante. Después de 8 semanas de práctica de mindfulness diaria de media hora, lo que se vio es que la percepción del estrés se reduce. Y parece ser que se reduce porque las amígdalas cerebrales empiezan a volver a su tamaño original, que estaban engrosadas por un proceso estresante. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo estrés y mis amígdalas tienen hiperatrofia, cualquier cosa me va a parecer aún más amenazante. Por tanto, si alguien con acúfenos practica mindfulness, a las 8 semanas es muy probable que su nivel de estrés se haya reducido y ese ruido se perciba de una manera más neutra. Por eso para mí es muy buen acompañante para cualquier profesional y es una indicación fantástica para cualquier paciente. Obviamente no todos van a entrar aquí porque hay personas que sí o sí no van a querer, pero yo siempre he dicho que lo positivo, lo más positivo de ser un paciente con acúfenos o una persona con acúfenos es que muchas veces no tienes alternativa y te agarras a lo que sea.
Yo en mi caso nunca pensé que podría meditar o aprender a formar a personas para meditar. Y realmente cuando descubres esto te das cuenta de que consigues tener una aproximación al tinnitus sin miedo. Y ahí está la clave. Y ahí está la clave. Cuando miramos los estudios revisamos los estudios en las intervenciones de mindfulness basadas en la reducción del estrés del tinnitus, vemos una serie de cosas y a mí me interesó mucho porque es verdad que yo vi un cambio muy importante en mí que me llevó a querer profundizar más en esto. La percepción del tinnitus se reduce, le prestamos menos atención porque hay menos pensamientos rumiantes y menos reacción emocional, con lo cual la persona cambia su relación con el tinnitus y el sonido lo percibe como menos intrusivo y menos molesto. Hay más aceptación de que esté ahí. Por eso yo le digo mucho hacerte amigo del tinnitus, no esperes que te lo quiten, sino acércate a él con una mirada diferente, porque verás que no te va a hacer nada y que solamente está ahí. Y llega un momento en el que ni siquiera le juzgas. Después también vemos que las prácticas de mindfulness pueden reducir tanto el estrés como la ansiedad como el pánico relacionado al tinnitus y se reporta una mejora del bienestar. La mejora del sueño es fundamental, mejora la calidad del sueño y reduce la inquietud mental, así como promueve la relajación y, como decía, aumenta la aceptación. Para mí esta es la actitud clave. Lo que se resiste, persiste. Lo que aceptas te transforma. Esta es una cita de Jung que yo me la repetía cada 2 por 3 cuando lo pasaba muy mal, porque es mi especialidad en psicología, y no entendía a este hombre hasta que al final conseguí darme cuenta de cuánto cambia la situación cuando la aceptas, ¿no? Y que no es una aceptación de resignación, sino que es otra cosa. Es una aceptación desde la presencia. Sencillamente es la presencia sin juicio. Y esto llega con la práctica del mindfulness. Por tanto, se fomenta una actitud de aceptación hacia el tinnitus, lo cual reduce la lucha interna y por tanto también el sufrimiento. Y para mí esto es fundamental, añadido a toda esa bajada de la rumiación y toda esa bajada de reactividad, ¿no? También se ha reportado personas que a lo mejor habían desarrollado una depresión a causa del tinnitus, disminuye los síntomas, mejora la calidad de vida. Al abordar el estrés y la ansiedad, pues hay más aceptación y las personas lo tienen menos presente y por tanto vuelven a reincorporarse en su día a día de una manera mucho más pausada, muy cambiados, diferentes, se cuidan más y desarrollan habilidades de afrontamiento, porque estas técnicas enseñan a las personas a que lidien con sus pensamientos y sentimientos y emociones. Por lo tanto, es muy útil no solo para el tinnitus, sino para cualquier inconveniente vital, diría yo, aumenta la resiliencia. Así que lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Y para mí, yo siempre les digo que busquen el sentido, el para qué. Yo tengo que decir que gracias a mis acúfenos me dedico a mi profesión, me pusieron en mi camino, soy muchísimo más feliz y tengo más paz interior con acúfenos que sin. Y el sentido positivo lo veo cada día cuando acompaño a personas que pueden vivir de nuevo la vida que quieren a pesar de ellos y es lo que les ayuda un poco a ver ese sentido y ese cambio vital que casi siempre viene a raíz de esta experiencia, ¿no? Y hay un componente que es innegable, que es que al final todo tiene un para qué. Y encontrar ese para qué durante este proceso tan negativo puede ser también muy bonito, como dijo Víctor Frank, ¿no? Buscar el sentido. Y es muy bonito ver un proceso de este tipo y ver cómo unas personas realmente se colocan en su camino porque han reconectado consigo mismas. Para mí el acúfeno al final es algo que te está llevando a tu mundo interior para que te des el lugar del que te has desviado muchas veces, ¿no? Si tuviera que buscarle un sentido más psicológico. Porque para nosotros la psique significa alma, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante volver a colocar al alma en todos los procesos de médicos, de sanación
Y eso no es ser holístico, es ser persona. Entonces, espero que os haya podido ayudar, que os dé una visión distinta a algo dramático que podéis ver en vuestra consulta y que os haya ayudado esta aportación y que de verdad la práctica del mindfulness es muy positiva si las personas realmente quieren entrar en ella. Así que muchas gracias. ¿Estas terapias se pueden realizar con acúfenos de larga duración? Sí, sin duda. De forma online también, sin duda. De hecho, de forma online puede ser una formación y después la práctica personal es súper importante porque es muy importante poder cultivar esto cada día. Entonces, la práctica online puede ser con una persona que realmente acompaña a esas personas en un protocolo de 2 meses y medio, que sería lo mínimo que yo haría. Y luego, por otro lado, las personas necesitan pues trabajar independientemente ellas cada día, sí, destinar ese tiempo de autocuidado, además, tan importante para todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, pregunta, etcétera, contarme. Voy a dejar de compartir y ya estoy aquí. Muchas gracias, Vivian. ¿Cómo estás? Matías por Muy acá. bien, ¿qué tal? Bien, súper. Está muy, muy interesante, la verdad, el webinar. Veo igual para el horario que acá es un poco más complejo porque es como hora de oficina todavía, entonces Ya la me convocatoria imagino. igual es buena. Hay mucha gente que nos está pidiendo como la posibilidad de verla de forma sincrónica, está mucha Ujú, gente interesada. No sé si ujú. de los asistentes acá quizá hay alguna duda, algo que quieran complementar, a lo mejor aprovechando la instancia. Demos ahí un par de minutitos para ver algún comentario o si alguien quiere hacerlo a través del micrófono también, bien Gracias. bienvenido. ¿No? Creo que no hay dudas entonces. Bueno, ahí Jacqueline hizo una consulta que pregunta si el mindfulness es una práctica exclusiva de los psicólogos. No, 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 para nada, para nada. De hecho, hay muchos profesionales de la salud que se están formando en ello, por ejemplo, aquí en España, y nosotros, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos un máster al cual acuden psicólogos, enfermeras, médicos. Aquí en España, sobre todo en Cataluña, donde yo vivo, yo, por ejemplo, no solamente trato con personas con acúfenos, sino que también implemento programas de mindfulness en entornos sanitarios, para personal sanitario, porque hemos visto que favorece muchísimo, bueno, mejora muchísimo o reduce muchísimo el burnout. Por lo tanto, aquí lo trabajamos mucho como un programa de bienestar dentro del personal sanitario, sí. Y no, cualquier profesional sanitario puede formarse en ello. De hecho, aquí tenemos varias universidades, Barcelona, Zaragoza, y está abierto a todo tipo de personas, con lo cual incluso una persona, un paciente puede formarse en ello si lo considera. O sea, es fantástico. Vale, el Menier tiene acúfenos, vértigo, pérdida de audición y sensación de oídos tapados, sí. La pregunta es si yo he trabajado alguna vez con personas con estos procesos. He tenido una paciente con Menier y con acúfenos y la verdad es que la conocí en una formación de mindfulness para fisioterapeutas y lo implementó en su día a día y me dijo bueno, que incluso la sensación de... Hay unos ejercicios de grounding en el mindfulness que es de enraizamiento, de embodiment, que les ayuda muchísimo a sentirse en el cuerpo y me decía que se sentía mucho más segura, como que esa práctica ella, sobre todo ella me decía que, porque yo le aconsejé a ella que trabajara todo esto en la naturaleza, no con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos y sintiendo mucho el embodiment y la conexión al suelo y a enraizarse. Incluso nosotras visualizábamos raíces en las plantas de los pies para que ella sintiera ese arraigo. Y me comentaba que se sentía mucho más estable. Incluso, y no, tuve otra persona, no era un Menier, pero sí que tenía muchos vértigos. He tenido dos personas, sí. No era un Menier, pero tenía muchos vértigos y también le fue muy bien en la práctica. De hecho, lo que les ayudaba mucho es a no tener
esa ansiedad, estrés, cuando empiezas a notar el vértigo y el mareo y la inestabilidad y a gestionarlo muchísimo mejor respirando y por tanto como que el episodio no era tan pronunciado. Sí. ¿Podrías ayudarnos en un curso de formación de sistema de mente online? Sí, claro, cuando queráis. De hecho, tenemos uno previsto, creo, ¿no? Estamos ahí Estamos trabajando en ello, estamos en en ello. ello, estamos en ello trabajándolo. Y La tanto, y idea es, tanto. La idea es claro, esa, la idea es esa. Sí, la idea es esa. Y no solo, y es unir un poco todos los protocolos que hay, ¿no? No solo el MBSR, sino para mí todos los procesos que van acompañados de esa amabilidad barra autocompasión son maravillosos. Y trabajar también el apego seguro de esa persona también es maravilloso porque le da muchísima más serenidad y muchísima más seguridad ante cualquier proceso de salud, ya sea vértigo, tinnitus, etcétera. O sea que ahí estamos, cuando queráis. perfecto. No sé si alguien más quiere hablar. Ahí veo a Bernardita levantando la mano. Bernardita. ¿Puedo abrir el micrófono? Sí, claro. Sí, ahí se escucha. Hola Vivian, mucho gusto. Me encantó Hola. tu charla, tu presentación. Y tengo una pregunta sí, dos preguntas en verdad. La Ujú. primera, bueno, yo soy fonoaudióloga y sí, yo trabajo con personas con mareo y a veces también con tinnitus porque a veces se Más presentan. social. Em, Te quería preguntar si tú en tu experiencia de personas con tinnitus has visto como la manifestación de base, en el fondo, como de trauma complejo a la base del tinnitus, como si tienes Sí, esa experiencia. Y te lo comento porque a mí me llama mucho la atención, yo trabajo de la mano de una psicóloga y hacemos las entrevistas clínicas juntas. Y cuando estamos en la entrevista, siempre visualizamos de trauma en la mayoría, yo te diría, me atrevería a decir que en el 80-90% de los pacientes que vemos. Em, Esa era la primera consulta, si tenías como experiencia con eso. sí, la verdad es que, ya te digo, a mí este síntoma me ha enseñado mucho a nivel personal y también a nivel profesional, porque yo me formé en una universidad que era como muy médica y este síntoma me ha invitado a estirar del hilo hasta llegar a ese núcleo traumático que generalmente además yo veo mucho y me llama mucho la atención discusiones en casa de los padres y cómo se ha afectado ese sistema auditivo, ¿no? De no querer, Ajá. digamos, eso, esa falta de amor en casa, de seguridad, de apego seguro y esos gritos o ese miedo, ¿no? A que pasara algo o esa sensación de inseguridad por el motivo que sea, ¿no? No ha tenido tampoco que ser muy traumático, pero a esa persona le ha generado un impacto. Y lo veo mucho, lo veo muchísimo. Y, y de hecho también he visto muchas veces cómo ha debutado en un momento en el que esa persona, por lo que sea, estaba, o sea, una de las cosas que veo mucho también es mucha incertidumbre vital. Personas que no tienen una guía interior clara y no saben cómo manejar tesituras de la vida o se encuentran en encrucijadas vitales, ¿no? Entre lo que desearían para ellas y lo que igual su ambiente les fuerza a hacer, ¿no? Y es como si ese ruido les estuviera invitando a ir hacia adentro y ponerse en orden. Y es súper curioso porque empezamos las sesiones focalizados en el ruido y en cómo poder vivir mejor con él o que no les genere sintomatología. Y es que ves cómo poco a poco todo va derivando a necesitar ese orden interior, ¿no? De qué camino seguir, de que no se están escuchando realmente a sí mismas y ese ruido es como que les invita a ir para adentro, a decir, no, 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 o sea, deja de oír todo lo otro y vuelve a ti, ¿no? Porque te has desviado realmente. Y a veces es muy bonito porque a mí me parece espectacular porque siempre he visto un componente en estas personas de reconexión y por eso el mindfulness les funciona a muchas de ellas también, porque es como una herramienta que les ayuda a ir hacia adentro de una manera agradable y sobre todo como que vuelven a sentirse
reportan mucho vacío, mucha soledad, como si no tuvieran a nadie que les ayudara, como si se hubieran desconectado de sí mismas también, ¿no? Y notas cómo se reconectan y cómo vuelven a sentirse como de otra forma, ¿no? Y es súper interesante y yo pienso que la clave está ahí muchas veces, en muchas patologías, pero principalmente en este síntoma patología también. Sí. Mm. Sí, encuentro muy lindo lo que, justamente eso que dijiste, o sea, está ahí porque algo nos está diciendo, está ahí constante y hay que ir a buscar el qué, ¿El yo qué? creo, como en esta ¿El parte qué? de conexión, y ahí lo del mindfulness claramente a mí me hace mucho sentido y un poco pasa lo mismo con las personas que tienen mareo, porque también hay algo ahí, mareo crónico digo, ¿no? Hay otros que son transitorios o episódicos, pero el mareo Sí. crónico principalmente porque está ahí para decirme algo. Y lo que tú dijiste Yo no también, sé, sí, yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero en muchas ocasiones personas que me reportaban mareos, incluso que no estaban diagnosticados o que estaban en un momento de incertidumbre vital y no sabían qué dirección tomar o estaban entre dos opciones vitales, me reportan mareo. mm, Es increíble. O sea, hay veces que dices, es que obviamente tenemos que descartar causas orgánicas, ¿no? Pero hay algo ahí que te está diciendo el cuerpo también. Y leer el cuerpo, a mí me ha invitado mucho este síntoma a leer mi cuerpo. Yo estaba muy desconectada de mi cuerpo. No entendía qué me quería decir y cada vez hablaba más alto, hasta que al final ya fueron unos pitidos horribles, ¿no? Pero obviamente a mí lo que me estaba diciendo es, ¿por dónde vas? Recolócate. Yo a los 40 cambié toda mi trayectoria profesional. Yo estaba en una multinacional, en industria farmacéutica. No tenía nada que ver con lo que hacía. Había estudiado esto, me encantaba, era mi hobby, me había formado muchísimo, pero por mi inquietud. Y había algo dentro que me decía, tienes que trabajar de esto. Y yo no quería hacer ese cambio. Pero mis acúfenos me llevaron a ello. Dijeron, sí o sí, ya no hay vuelta atrás. Más que nada porque es que yo no me veía ya con este síntoma viajando tanto ni con tantísimo estrés, con lo cual dije, bueno, pues hago un cambio vital y ahora es el momento. Y curiosamente fueron bajando el volumen poco a poco, a medida que yo iba encauzándome por ahí. Y lo veo mucho en muchas personas, ¿no? Es como una olla a presión que ya no puede más y te está diciendo, escucha, mm. escúchate a ti, de verdad, y ponte en orden. ¿No? Muchas gracias. A ti. Perfecto, muchas gracias Bernardita ahí por el aporte. Súper, de verdad que es súper y muy interesante este como debate post o conversaciones post exposición. No sé si alguien más quiere aportar algo, algún comentario, alguna duda, algún caso quizá que quiera compartir, como para aprovechar la instancia. Oh, sí, hay tiempo, ¿no? Bernardita, ¿quieres compartir algo? Así que no quería quitar tanto tiempo a Vivian, la verdad, pero No te quería... preocupes, estoy encantada. A mí me eh, apasiona todo esto eh, y compartir con profesionales que están así en la misma línea es maravilloso. la duda que tengo, Vivian, también es con respecto viste que cuando hay como este síntoma constante, que en este caso es el acúfeno, hay como un automonitoreo, Mm, como la hipervigilancia se activa, que tú lo mencionaste, ¿cierto? Entras en este círculo vicioso y vas monitoreando y autovigilando y viendo si está ahí, te tapas los oídos o te encierras, o sea, eso pasa un montón con las personas que presentan acúfenos como en la etapa, yo diría, en la peor etapa. sí. Eh, ¿Cómo el mindfulness en el fondo que hace, ¿cierto? Que conectes con tu ser interno, con tu mente, que efectivamente no se trata de ponerla en blanco, ¿verdad? Pero ¿cómo hace el mindfulness que salgamos de esa hipervigilancia? Bueno, no solo el mindfulness en este caso, yo pienso que el acompañamiento de un profesional es lo que le va a ayudar a no estar tan hipervigilante, pero el mindfulness, por ejemplo, claro, al final, esta hipervigilancia viene de la creencia de que este ruido nos ha quitado la paz o la capacidad de generarnos calma.
porque el miedo que se tiene es de no descansar, de no poder tener la vida, bueno, de no tener la energía. Si no descansas, no produces, no vives, no tal. Y cómo tener esa paz con ese ruido, ¿no? Es como ese miedo a perder bueno, a perder la cabeza realmente. Yo lo recuerdo, ¿no? Porque, bueno, tienes fortaleza, vas haciendo hasta que llega un punto que es agotador, ¿no? Y entras en pánico porque dices, quiero que se vaya, porque es que si no, no tengo calma. Claro, aquí el viraje, y por eso la hipervigilancia de buscar si está o no está, porque si no está, ya está, pero si está, entonces, claro, yo pienso que estas maniobras hay que cortarlas de raíz porque no les ayudan para nada. Y yo siempre les digo, si lo buscas va a estar, ¿vale? Pero yo les explico muy bien cómo funciona esa atención. Entonces, lo más importante es que entiendan que pueden tener calma a pesar de ese ruido, aunque ahora les parezca una locura. ¿Vale? Y los primeros meses, diría yo, son muy traumáticos porque hay que hacer ese cambio. El mindfulness ayuda a que estás potenciando la activación del sistema nervioso parasimpático con la respiración. Aprenden a respirar, aprenden a conectar con su cuerpo y con otras zonas del cuerpo que no estén aquí, con lo cual yo lo que trabajo mucho es desviar la atención hacia pies, por ejemplo. Yo les digo, ancla tu atención en los pies. Porque si tú tienes tu atención aquí 100% del tiempo, vas a magnificar eso. Si yo te digo, nota tu mano derecha, tú la vas a notar más que todo tu cuerpo. Si tú tienes tu atención fijada aquí, vas a magnificar eso, con lo cual yo siempre trabajo en, vamos a mover la atención por diferentes partes del cuerpo para que veas que tú la lideras, con lo cual esa atención la llevo a los pies. Quiero que la lleves a los pies. Vamos a repartirla. Y por otro lado, también se trabaja mucho esa relajación de la respiración, que es más potente que una relajación Jacobson, por ejemplo, porque aquí estamos trabajando la desconexión de la red neuronal por defecto que genera pensamientos muy intrusivos y negativos en estas circunstancias y poco a poco cuando se va desactivando ya no potencian todo el cuadro. Entonces, y por otro lado, está potenciando, si les ayudamos también con meditaciones más compasivas de acercamiento al ruido desde otro lugar. Yo les hablo mucho, a mí me ayudó mucho mi hermana, siempre lo diré, que también tiene acúfenos más ligeros, porque no he tenido tantos traumas acústicos como yo y gestionaba mejor el estrés que yo, todo hay que decirlo, en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? Entonces, a mí una vez me dijo una cosa que me impactó mucho. Me dijo, ¿por qué no interpretas ese sonido como si fuera el sonido de la energía? Y yo le dije, ¿qué dices? Y me dijo, ¿pero qué estás diciendo, por Dios? Si esto es ¿no? Era como, ¿pero qué me estás contando? Y con el tiempo empecé a pensar, ¿y por qué a lo mejor está tan equivocada si realmente el silencio tiene sonido? El silencio tiene un sonido, ¿no? Quizás si yo interpreto esto de otra forma, más amigable, no me moleste tanto. Y yo pienso que eso es lo que ayuda al mindfulness. Hacer una reinterpretación mucho más espontánea, diría yo, viene sola, porque la mente empieza a pensar diferente, ya no tiene tanto pensamiento intrusivo negativo y empieza a encontrar un sentido a algo de una manera más amigable. Y en eso es lo que ayuda a muchos niveles, a muchos. Por eso para mí es muy, muy, muy básica y complementaria a lo que sea que haga otro profesional, tipo terapia, acompañamiento. Pienso que es una persona que necesita un acompañamiento más profundo y muy empático. A ti. Perfecto. Muchas gracias, Vivian. Bueno, al parecer nadie más, o no hay más dudas, la verdad. Una vez más, agradecer por el tiempo, agradecerse, ¿cierto?, la pasión con la que tú expones sobre esta temática. Es súper importante para de repente profesionales que cada vez es más frecuente tener en la consulta usuarios, ¿cierto?, con esta sintomatología y que muchas veces el mismo desconocimiento acentúa o impacta de manera mucho más negativa en cómo es la predisposición del usuario
a aceptar esta situación. ¿Ya? Yo lo veo desde el punto de vista del tema de la hipoacusia, en donde mucha gente de repente culpa el tinnitus porque no escucha o porque no entiende lo que escucha y sacarlos de esa idea es algo Es súper duro, complejo, muy es muy, muy complejo. complejo. Además, Entonces, yo tengo una ventaja añadida y es que las personas que acuden a mí ya buscan un diálogo distinto, pero la persona que acude a un profesional más médico, diríamos, esta aproximación le puede extrañar. Entonces, claro, buscan algo ya, ¿no? Un remedio ya. Entonces, yo realmente empatizo mucho con vosotros porque creo que lo tenéis un paciente muy demandante, en una situación crítica, ¿no? Que quiere un resultado ya porque no puede más y tenéis una presión añadida muy fuerte, ¿no? Bueno, y creo que es bueno, pues ese paciente que a veces te hace temblar en la consulta, ¿no? Porque claro, porque está en una situación límite muchas veces, ¿no? Y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, a mí me acuden así también, pero digamos que ya buscan un tipo de acompañamiento pues más desde la persona y no tanto desde el síntoma, ¿no? Es como ahora, ¿cómo hago con esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo convivir con esto? Pero entiendo que vosotros encontráis a la persona en un estado en el que busca otro tipo de solución. Y bueno, y por eso pienso que el trabajo acompañado con psicología es muy importante porque os puede ayudar mucho, ¿no? A poder gestionar pues esta frustración, esta ansiedad, este pánico y esta sensación de descontrol que tienen. Bueno, ya es muy bonito trabajar de manera complementaria y multidisciplinar, pero en este caso es, yo diría, necesaria por el bien de todos, ¿no? Porque puede desgastar y mucho, sí. perfecto. Entonces ya para ir finalizando, de nuevo agradecer, como tú mencionabas, estamos en preparación de algo y la idea es que sea algo bien, bien completo y bien también como, como no sé la palabra a utilizar, pero que sea un buen complemento, ¿cierto? Para aquellos que quieren irse acercando un poco más a esta temática, ¿ya? Eh, y que puedan, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con mindfulness, etcétera, adquirir a lo mejor herramientas o conocimientos relacionados a este tema. Así que, nada, una vez más agradecer a los asistentes también, a los participantes. Espero que les haya servido esta instancia y obviamente nosotros a través de AutoLearning, Vivian, me imagino que si te hablan por tus redes sociales también van a encontrar ahí Ujú. respuestas o algún tipo de ayuda, ¿verdad? Y eso. Muchas gracias y hasta aquí el webinar de Mindfulness. Muchísimas gracias a AutoLearning y a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Un saludo muy fuerte y mucho, mucho ánimo a todos. Un Muchas abrazo. gracias. Un Chao, abrazo desde chao. España. Hasta luego. Adiós.